Hola, sean todos bienvenidos a esta clase donde vamos a profundizar ya un poquito más en este mundo. Y hoy vamos a estudiar acerca de los fundamentos que tiene el trading. Vamos a comenzar con las teorías más conocidas y que fundamentan el análisis técnico el día de hoy, que son las teorías de Dow, de Elliott y de Wyckoff. Y vamos a analizar en qué consisten estas teorías y cómo son aplicadas en el trading. Y a partir de ahora vamos a comenzar a entender cómo funcionan los mercados financieros y cómo estas personas, a través de su estudio y de su análisis, nos permiten poder determinar los mejores momentos en que podemos actuar al mercado. Ya iniciando de lleno con la clase, vamos a hablar acerca de la primera teoría, que es la teoría de Dow. Esta teoría lleva el nombre de su creador, Charles Dow, la cual se considera como el fundamento o el origen del análisis técnico, la cual parte del análisis que efectuó del comportamiento que tenía el mercado para la época en que él se encontraba. Si recordamos un poco, cuando inicia este mundo, con el mundo del trading, tal vez muchos recordaremos las escenas que se presentan en las películas, donde hay diferentes personas comprando, vendiendo y se encuentran en un lugar donde hay un intercambio constante de compra y venta de activos, de mercado, donde se ve como una algarabía, una cosa. Y efectivamente así era el trading al principio, ¿no? Gracias a la tecnología, hoy en día ya se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Pero antes, cuando no teníamos el internet y no teníamos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, se hacía de esta manera. Se hacía en estos lugares y era el comportamiento que podías apreciar. Sin embargo, Dow comenzó a hacer un análisis, como ya mencionamos, y se percató que sucedía ciertos patrones en el comportamiento de las personas que allí trabajaban o se encontraban allí, y esto a su vez repercutía sobre los precios de los activos. Y ese comportamiento lo notó como muy repetitivo, como que constantemente sucedía, y de ahí comienza uno de los principales fundamentos. Es importante comenzar a entender el comportamiento del mercado, porque yo lo comparo mucho a cuando una persona desea desarrollar otro tipo de actividad. Digamos que una persona quiere ser mecánico, ¿sí? Mecánico automotriz, por colocar un ejemplo que todos podamos entender. Una persona que estudia mecánica automotriz, lo primero que va a comenzar a estudiar es el funcionamiento normal de un vehículo. Cómo funciona él normalmente, cuál es su comportamiento, qué función cumple cada una de sus piezas, y a partir de allí ya poder determinar, según lo que le pueda pasar, según la falla que presente el vehículo, dónde puede estar el origen, porque ya conoce cómo funciona, ya conoce cómo es que el carro trabaja, ya conoce cuál es la función de cada uno de sus componentes, y por tanto, si falla algo, ya se puede ir a cuál debe ser esa falla, porque tiene un conocimiento del funcionamiento del vehículo. Lo mismo aplica para cualquier trabajo que podemos llamar del tipo técnico. Todo comienza en saber cómo funciona y a partir de ahí conseguir la falla. En el trading es algo similar. Nosotros nos fundamentamos en cómo funciona el mercado, y a partir de conocer el funcionamiento normal y repetitivo que éste tiene, a partir de allí ya comenzar a tomar decisiones, pero a partir de conocimiento. Y esto fue lo que Dow quiso implementar o quiso ya estipular con su teoría. Él notaba que en algún momento del mercado, las personas que estaban, por ejemplo, con cierto activo en particular, apreciaba que comenzaban a acumular o a comprar mucho de este activo. Digamos que estamos hablando de la empresa Coca-Cola, ¿sí? Estamos hablando de acciones. Entonces él notaba que en algún punto los participantes del mercado comenzaban a acumular y comprar muchas acciones de Coca-Cola. Comenzaban a comprar Coca-Cola, comenzaban a comprar Coca-Cola, comenzaban a comprar Coca-Cola. Y notaba que como que había un tiempo en que todas estas personas
de diferentes grupos. O sea, veía que aquí compraban Coca-Cola, veían que allá compraba Coca-Cola, veía que el de allá compraba Coca-Cola y todos compraban Coca-Cola. Comenzaban a comenzaban a acumular activos. Esa fase, él la llamó la fase de acumulación, que es donde las personas comenzaban a acumular estos activos. Notaba que en ese momento que había esta acumulación, el precio del activo, de la acción, en este caso que estamos colocando el ejemplo, se mantenía en lo que llamamos nosotros un rango, en donde el precio constantemente fluctuaba en una cotización que era como la que se manejaba en el momento, en la que estaban dispuestos a comprar y vender los participantes de la acción. Porque estas personas que estaban acumulando estaban dispuestas a comprar esa acción, pero en un rango de precio. Fuera de ese precio no estaban dispuestas a comprarlo. Y así establecían ese rango. Y el precio siempre se mantenía allí. Luego que se llega a acumular una cantidad de acciones considerable, entonces procedía a suceder algo en el precio, que era subir. Llega un punto donde ya hay mucha acumulación, de activos, estos participantes han comprado bastante activos y llega un punto donde ya el precio se empieza a disparar, porque comienza a haber como un interés, comienza como que a notar que hay interés en este activo y ya hay más personas que desean comprarlo. Esto a su vez hace que el precio se dispare y comience a subir. Ese movimiento en que el precio sale de este rango y comienza a tener una dirección, en este caso una dirección alcista, Down llamó fase de participación pública, en donde todavía sigue habiendo este intercambio de compra y venta de acciones, pero ya debido a que notara un interés bastante fuerte en este activo, entonces ya el interés comprador aumenta y las personas comienzan a comprar sin importar el precio. Porque como ven que día tras día el activo seguía subiendo su cotización, entonces las personas estaban enfocadas en comprar este activo. Luego que el precio sube, llega un punto donde ya los inversores que compraron, por lo regular son los que compraron antes, los que acumularon estos activos, los que acumularon estas acciones, ya comienzan a deshacerse de ellas. Ya no las quieren. Ya consideran que subió bastante y comienzan a salirse de ella. Entonces llega a haber una venta masiva de acciones. Al principio compraron bastante, el precio comienza a subir, entonces comienzan a comprar más por el FOMO porque ven que está subiendo y sigue habiendo más compra del activo. Y ya cuando llega una cotización, deciden salirse de este activo, deciden ya venderlo. Y comienza a haber una fase de pánico, porque ahora que había acumulado tantas acciones, ahora todo el mundo comienza a venderla a lo loco, por decirlo de alguna forma. Esto a su vez hace que el precio se vuelva a meter en un rango, porque están estas personas que ya no quieren las acciones, que comienzan a venderlas, y están las otras personas que, como vieron que el precio estaba subiendo, siguen comprando y siguen comprando y siguen comprando. Y entonces se encuentran otra vez el precio en un rango, porque comienza a variar en una fluctuación en donde están las personas que ya tienen los activos comenzando a vender y las otras que lo están comprando, pero igualmente se sigue estableciendo en un precio. Las personas que tienen este activo deciden venderla en un rango de precio y por debajo de ese precio no están dispuestos a negociar. Y por eso se establece ese rango. Esa fase se le conoce como fase de pánico, fase de susto, fase de miedo, porque ya comienza a haber una venta masiva de acciones por parte de quienes quieren el mayor grupo de las mismas. Y entonces podemos definir que ese comportamiento, que es el primer comportamiento que notan, en este caso Down, en el trading, se comenzó a ver repetitivo. Él comenzó a notar, como ya mencionamos previamente,
que cada vez que un activo tenía una subida considerable en su cotización, tendía a pasar esto. Primero, había un grupo de personas que acumulaban este activo, compraban y compraban y compraban y compraban y compraban, y después hacían que se disparara el precio, y luego de cierto punto ya decidían venderlo a diestra y siniestra, formando esta escena de pánico, y por eso le llamó la fase de pánico, y se volvió a formar un rango. Entonces, ese comportamiento repetitivo, Down lo enuncia en su teoría, y es uno, como ya le mencionamos, de los fundamentos del trading. Entonces es el primer comportamiento que debemos tener en cuenta, que aún en la actualidad también podemos observar en el mercado, y en un momento vamos a irnos al gráfico y lo vamos a observar. Pero lo primero que vamos a notar es que el precio tiene este comportamiento. Primero está en un rango, luego él se sale del rango hacia una dirección, por ejemplo en este caso que estamos hablando es una dirección alcista, comienza a subir su cotización y posteriormente llega un punto donde ya las personas que compraron acá deciden venderlo y se vuelve a meter en un rango. Ese es el comportamiento natural que vemos en el precio. Seguido de esta teoría nace la teoría de Wyckoff. Wyckoff sigue apoyando lo que dice Down, sin embargo, él le añade algo a la teoría de Down. Él le añade una información adicional. Él dice, perfecto, es cierto lo que tú dices, Down. Tengo un rango, acumula los participantes del mercado, efecto acumulación, viene un aumento en el precio y luego se mete otra vez en un rango donde hay un pánico para vender. Pero a esto se debe, aunque es algo lógico, pero él lo añade en la teoría, esto se debe a la oferta y la demanda que hay en el mercado. Este comportamiento del precio se debe a la oferta y la demanda que hay en el mercado. Así que a partir de esa información, junto con el volumen, él añade también el volumen de transacción que existe en el mercado, en el activo, en el momento que se estén efectuando estas transacciones, repercuten sobre el movimiento del precio. Entonces él dice, perfecto, cuando hay mucha acumulación, cuando las personas acumulan bastante activo, es donde existe más demanda, donde hay más personas interesadas en comprar. Entonces, en ese punto hay un interés comprador mayor al interés vendedor. Aunque se encuentran en un rango, como ya hablamos, ¿por qué? Porque ahí, digamos que cuando el precio está en un rango es porque hay la misma cantidad de participantes, por decirlo de alguna forma, donde compran y venden. Hay una compra y venta continua del activo que se cotiza en un precio estipulado. Pero llega un punto donde ese interés comprador comienza a aumentar, donde la demanda comienza a subir y la oferta no puede o no da pie para poder abastecer esa demanda que existe. Y tras ello, cuando ya la demanda comienza a superar la oferta, esto repercute en que el precio se dispare, en que el precio suba. Ley de oferta y demanda. A mayor demanda, el precio comienza a subir. Al principio todos están de acuerdo en comprar y vender el activo en un precio en específico, pero llega un punto donde la demanda aumenta y esto hace que el precio aumente. Posteriormente a su subida, llega un punto que ahora pasa el lado contrario. Ya comienza a haber mayor oferta, ya no hay tanto interés comprador, ya no hay tantas personas que estén interesadas en comprar, sino que ahora están interesadas en vender. Como hablamos en el caso anterior, en el caso de Dow, por lo regular son las personas que ya acumularon el activo en un precio en específico y ahora comienzan a venderlo. Comienza a pasar lo que dijimos ahora. Comienza a haber más oferta. Recordemos al principio, para que vayamos teniendo en cuenta,
El precio sube porque hay una mayor demanda. Hay una mayor demanda, el precio va subiendo. Pero llega un punto donde comienzan a haber ofertas y ya las ofertas comienzan a similarse a la demanda. Comienza a haber como una similitud en cuanto a oferta y demanda. Y como hay una similitud, entonces el precio tiende otra vez a establecerse en un rango. Y luego que está en este rango, llega un punto donde la oferta aumenta, donde la oferta es mayor a la demanda, y tras esto pasa el caso contrario. Al haber más interés vendedor, al haber más personas vendiendo y no hay ya comprador, al haber mayor oferta, el precio cae. Entonces sale de ese rango esa consolidación y el precio comienza a bajar porque ya no hay personas que estén interesadas en comprar el activo a esa cotización, a ese precio. Ya no hay personas que estén dispuestas a pagarlo y por tanto ahora el precio comienza a disminuir. Este comportamiento va amarrado de información. Por lo regular, las personas o quienes forman parte del mercado que hacen esta compra y venta de acción tienen una información que otros participantes no tienen y por ello ellos deciden comprar en un precio en específico, acumular y luego con otra información, otro análisis que ellos tengan, comienzan a vender. Y teniendo en cuenta este comportamiento, entonces Wyckoff ahora a estas zonas de consolidación le da un nombre. Cuando tenemos una consolidación y luego de esta consolidación el precio sube, entonces esta zona de consolidación él la llamó zona de acumulación, porque es el punto donde los participantes deciden acumular, siguiendo la misma idea de Down, acumulan más activos, más acciones y luego, por oferta y demanda, como ya dijimos, el precio comienza a subir. Luego que el precio sube, se mete en otra zona de rango y después de meterse en esta zona de rango, el precio comienza a caer. Cuando sucede entonces ahora Wyckoff a esa zona de arriba, donde después de estar en un rango comienza a caer, entonces le llamó zona de distribución. Porque ahora los participantes, los que tienen este activo, comienzan a venderlo, comienzan a distribuir las acciones que tenían en su poder. Y luego, como ya hablamos, la oferta supera la demanda. Esto hace que el precio caiga. Entonces, como ya vimos, estos son los comportamientos particulares que tiene el precio. Y esto, tanto Wyckoff como Down notaron que se cumplía repetitivamente en el mercado. Sumado a esto, tenemos el caso de Elliott. Esta teoría es creada por Ralph Nelson Elliott. Y en esta es un método de análisis donde él estudia patrones que también tiene el precio en el mercado. El caso de Elliott se enfocó más en el comportamiento que tenía el precio luego de salir de esta zona de distribución y de acumulación. Luego de que el precio saliera de este rango. En el momento en que el precio ya tenía una dirección, sea a la alza o sea a la baja, comenzó a analizar qué comportamiento tenía el precio. Es decir, que la teoría de Elliott viene siendo un complemento a la teoría de Wyckoff y Down. Para la década de 1920, Elliott comienza a notar que el precio en esta zona, en este comportamiento, en esta direccionalidad, sea alcista o bajista, realmente tenía un ciclo repetitivo, algo que se cumplía. Así como Dow y él lo vieron un ciclo repetitivo en el precio, lo mismo pasó con Elliott. En estas zonas, él notaba que el precio tenía un comportamiento que vez tras vez se repetía, en vez de hacerlo de manera impredecible. Porque antes se pensaba que el comportamiento que iba a tener el precio, como ya mencionamos, ya sabíamos que el precio se iba a meter en un rango y después que saliera del rango, después que tuviera una direccionalidad clara y definida,
ya a partir de allí pensaban que no había manera de saber qué iba a ser el precio o la manera que se iba a subir hasta que llegara al siguiente rango. Eso era lo que se pensaban antes. Ahora Elliott, con su estudio y análisis, comienza a entender que también el precio, cuando tiene una direccionalidad, también posee un comportamiento repetitivo. Y este comportamiento es lo que se conoce hoy en día como las ondas de Elliott. Y estas ondas no son un cálculo matemático como tal. Realmente consiste en un análisis del precio, del comportamiento histórico que éste tiene. Y como ya hemos mencionado varias veces, un comportamiento que se repite vez tras vez. Y además de que estas ondas son fractales. Y esto es un tema que se analizará más adelante. Esta onda, Elliott la dividió en su análisis, en su manera de ver el mercado. Él dividió en 5 ondas. Estas 5 ondas son 5 ondas que corresponden a un ciclo alcista. Es decir, lo que estamos diciendo, estamos en una zona de acumulación. El precio sale de la zona de acumulación y desde la zona de acumulación a la zona de distribución, el precio hace un ciclo de 5 ondas. Es lo que dice la teoría de Elliott. Y luego que el precio llega a la zona de distribución y comienza a caer, entonces ahora en la caída tiene un ciclo de 3 ondas. Ahora, ¿qué son estas ondas? Notando la imagen que acabamos de colocar, si partimos del punto 0, que es el que no está marcado con un número, que es el más bajo en el gráfico, si partimos del punto 0 y nos vamos hasta el punto 1, comienza a tener un impulso alcista, comienza a subir la cotización. Luego que llega al punto 1, el precio comienza a descender. El precio desciende, pero noten que el precio en ningún momento supera el punto 0. Él desciende, pero posteriormente comienza a subir nuevamente. Ese comportamiento en la onda es lo que se le llama impulso y retrocesos. El precio tiene primero un impulso, se le llama impulso al movimiento que va a favor de la tendencia. Por ejemplo, aquí estamos notando desde la onda 0 hasta el punto 5. Como ya mencionamos, es la fase alcista, entonces estamos en una tendencia alcista. Por lo tanto, cada vez que el precio sube, se conoce como un impulso a favor de la tendencia. Comienza a subir, tiene un impulso, posteriormente tiene un retroceso que hasta el punto 2. Luego del punto 2 nuevamente tiene un impulso y fíjense que en este nuevo impulso supera el punto 1, o sea, comienza a ser un nuevo máximo. Luego que llega al punto 3, el precio nuevamente hace un retroceso, se regresa, pero note nuevamente que el precio no disminuye por debajo del punto 2. Disminuye hasta el punto 4 y luego sube hasta el punto 5, donde el punto 5 sigue siendo mayor al punto 3. Tiene un valor más alto. Ese movimiento se le conoce como impulso y retroceso y son las ondas de Elliott. Y es el comportamiento que el precio tiene naturalmente cuando está en una dirección fija y definida. Cuando estamos en una tendencia alcista, el precio, Elliott notó que el precio cuando sale de la zona de acumulación no se va directo a la zona de distribución en una sola subida. O sea, no es que el precio estuvo aquí, ¡pum!, directo para arriba, ya, sin anestesia, como le digo yo. No. Él notó ese comportamiento repetitivo, que el precio subía, luego caía un poquito, volvía a subir, caía un poquito, volvía a subir y así constantemente hasta que llegaba a la zona de distribución. Posteriormente el precio cae y ahí notamos la otra fase de la onda, la fase bajista. Notamos que el precio parte del punto 5, si lo notamos de allí, va a un punto A. Luego del punto A hace ahora un retroceso, porque estamos hablando que estamos en la fase bajista. Entonces el precio lleva un impulso, lo que decimos, impulso es a favor de la tendencia, un impulso bajista. Tiene un retroceso al punto B. Noten que en el punto B no
ha superado el punto 5, el punto máximo, el máximo anterior que tuvo el precio. Luego que tiene el retroceso en el punto B, hace un punto más bajo que es el punto C, y el punto C es más bajo que el punto A. Tiene un precio más bajo que el punto A, y ya con ese movimiento se ratifica, o podemos decir que se confirma que estamos en presencia de una tendencia bajista, porque ahora el activo tiene bajos cada vez más bajos, o sea, los impulsos, cada impulso que hace donde este llega es más bajo que el impulso anterior, y se ratifica una tendencia bajista. Este comportamiento tiene el precio de manera cíclica y natural, y regularmente lo vemos cuando nos encontramos en una tendencia, sea alcista o sea bajista. Inclusive es aplicable para los casos donde no necesariamente se cumple la teoría del Down y Elliott. Como les mencionamos, por lo regular el precio tiende a estar en una fase de acumulación, sube, llega a una fase de distribución que es un rango y posteriormente cae. Hay veces que pasa lo que exactamente usted está viendo en el gráfico. El precio sube, llega a un máximo y de seguida cae. No existe una fase de distribución. Y en gran medida es parte de también lo que vimos en la teoría de Wyckoff, por oferta y demanda. Porque el precio llegó a un punto donde hubo una cantidad de oferta tan grande, o sea, hubieron una participación tan grande de vendedores que las personas que estaban comprando no dieron abasto. O sea, no llegó a haber esa consolidación en donde la cantidad de vendedores son la misma que los compradores, sino que era tan grande. O sea, en el momento que todos decidieron vender, fue una cantidad tan grande que hicieron que el precio cayera directo. Hiciera enseguida, llegó a un punto, cayó y luego comienza con una tendencia bajista. Esto también pasa en el mercado, y en este caso se puede aplicar muy bien la teoría de Elliott con sus ondas. Y con estas tres teorías conforman, como ya le mencionamos, el análisis técnico hoy en día. Y ahora vamos a ver cómo esto se cumple en el gráfico y cómo vemos este comportamiento cíclico y repetitivo en los gráficos. Entonces vamos a notar, esta es un parte del gráfico de euro USD, el euro dólar. Estamos analizando, vamos a tomar un rango del precio y vamos a notar cómo efectivamente se está cumpliendo lo que estamos diciendo. Noten en esta zona de acá, vamos a marcarla. Primeramente noten aquí, el precio aquí abajo estuvo en una fase como en una especie de rango. Vamos a acercarlo un poco para que lo podamos apreciar. Fíjense que el precio estuvo rebotando. Noten que el precio subió, cayó, aquí superó un poquito el mínimo, luego sube, rebota en este máximo, cae, rebota, sube este máximo y vuelve y cae. Entonces aquí podemos notar una especie de rango que tiene este activo. Luego que tiene el rango, noten que él comienza con una subida alcista. Pero ¿cuál es el comportamiento alcista que él tiene? ¿Cómo sube él? Fíjense. Noten cómo él sale de rango, comienza con un impulso. Si lo queremos ver, fíjense que aquí tiene el retroceso, el precio disminuye, nuevo impulso, tiene un nuevo máximo, luego tiene un siguiente retroceso, nuevo impulso, y aquí vuelve y cae, nuevo impulso, vuelve y cae, nuevo impulso, aquí cae, ¿sí? Aparentemente vemos que comienza a subir, aquí podemos pensar que viene una tendencia bajista y posteriormente agarra uno nuevo impulso. Este comportamiento posteriormente lo vamos a analizar un poco más, pero lo que nos queremos enfocar en este momento es ese comportamiento, ¿sí? Noten que el precio efectivamente hace lo que les mencionamos. El precio está en un rango, sale del rango con una tendencia definida y ahora
después se va con impulso y retroceso. Fíjense que el precio de aquí no fue una sola mecha hasta arriba y después se metió en un rango. No fue una sola subida. Note que el precio durante varios días, por ejemplo, esto es un gráfico diario, estuvo subiendo, después comenzó a disminuir, después comenzó a subir nuevamente, después comenzó a disminuir y así sucesivamente. Inclusive aquí, antes de llegar al precio, fíjense que aquí también vimos, hay una especie de rango. Note que el precio aquí se metió también como en un rango durante un tiempo. Luego sale nuevamente una direccionalidad alcista y aquí vemos un rango mucho más claro. Note que el precio aquí rebotó en estos mínimos constantemente y también estuvo rebotando en estos máximos. Luego del rango sale con una tendencia clara y definida a la baja. ¿Y cómo sale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Noten cómo estas teorías una compagina a la otra. Según Wyckoff, esta zona la llamaríamos una zona de acumulación. El precio sube. Si tomamos en cuenta esto como un rango, y luego de salir del rango, esto también sería una zona de acumulación. Porque Wyckoff lo que dice es que si después del rango el precio comienza a subir, entonces ese rango fue una zona de acumulación. Y si el precio se mete en un rango y después de salir de ese rango comienza a caer, como vemos en este caso, entonces esto fue una zona de distribución. Simplemente le da un nombre a cada una de las zonas basado en la oferta y la demanda. Aunque aquí por teoría de Down dijéramos que el precio debía haber caído, porque dijimos, bueno, según Down se mete en una zona de acumulación, precio sube y me entra en la fase de pánico para el precio caer. Noten que no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque ahí está lo que dijo Wyckoff, oferta y demanda. En este punto, aunque el precio estuvo en un rango, aún llegó el momento en que la demanda estuvo por encima de la oferta. Hubo todavía más interés de seguir comprando el euro y esto conllevó a que el precio volviera a subir. Ahora sí, después de llegar a este punto, después de llegar a los 1.24, ahora sí, ya no existe un interés tan fuerte en comprar y ahora deciden vender, deshacerse de sus activos. Y entonces procede a crearse nuevamente una zona donde hay interés en comprar y vender, donde la cantidad de compradores igual a la cantidad de vendedores y luego es superado, la oferta supera la demanda y el precio no tiene más que caer. Entonces aquí podemos notar cómo efectivamente estas teorías que fundamentan el análisis técnico se cumplen en el mercado. Y gracias a entender, a comprender este funcionamiento, a comprender este comportamiento cíclico y repetitivo que cumple en el mercado, estos patrones, es donde nosotros podemos aprovechar y determinar en qué momentos comprar o en qué momentos vender. Gracias a estas teorías que hicieron estas personas en su momento, gracias a esa información que ellos impartieron, ahora nosotros podemos transformar esta información ahora en dinero. Porque ahora nosotros, tras ver el comportamiento que tiene el precio, podemos inferir en qué momento vamos a comprar, porque hay una probabilidad de que el precio comience a subir, entonces yo compro para luego venderlo. ¿Y cuándo lo voy a vender? Siguiendo el mismo comportamiento y patrón, poder tomar la decisión de en qué momento vender. Y a través del curso vamos a seguir profundizando más en el tema. Ya para la siguiente clase vamos a ver ahora cómo esto se transforma en dinero. Cómo esta información nosotros la convertimos en dinero y cómo es que se gana y se pierde en el trading. Cómo es que eso se hace posible. Y en eso vamos a estar enfocados en la próxima clase. Así que
no te olvides suscribirte al canal y así poderte enterar de las próximas clases que estamos teniendo, activar las notificaciones. Y si te ha gustado, te ha parecido interesante, te ha gustado todo lo que hemos venido desarrollando, pues compártelo con otras personas para que también puedan estudiar y comenzar con el pie derecho en este mundo. Entonces nos vemos hasta una próxima clase. Chao, chao.